dijo, papi, vea, deje eso. No, nada. Niéguese a hacer tal cosa y venga, y sígame. Entonces Jesús le dijo, coja su vida y venga a mí. Todos somos pecadores por igual. Sí, todos. Ni uno se salva. Pero lo único que marca un precedente no es el tipo de pecado, no es nada de eso, sino la humildad. ¿Me va a entender? Y regularmente uno encuentra más humildad en aquel que menos sabe. Señoras y señores, bienvenidos a Puff que va distinto capítulo. ya. Un capítulo pero muy distinto. Yo creo que cuando sube esto ya habremos hecho una publicación de qué le pasó al gordito. No me murió, La está mujer. bien, está mal. No. La mujer lo puso entre el matrimonio o el No, programa. Pues obviamente él quiso jamás. su porción. No, solo íbamos a hacer estas tomas y ya no nos cabía en el estudio, papi. Entonces... Por tema de espacio, Mentira, ¿no? gordo, de mentira, ambiente. Mentira, no, gordo. No. Con 2 kilos, pues, No. entendible. No, tiene proyectos que obviamente de aquí vamos a estar apoyando en la medida de lo posible. Igual la gente tiene ya el Instagram de él. En fin, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? No, que estos días yo iba en mi moto. Iba en mi moto pensando en que muchas personas de cualquier religión, de cualquier tipo, sean pastores, sean líderes, sean padres, sea obispo, sea arzobispo, sea papa, muchas veces lanzan o andan por la vida lanzándole juicios a otras personas. Y yo decía, todo lo que padeció Jesús para que nosotros así a la ligera lancemos un juicio por o estemos llenos de prejuicios. Porque entonces, si nos ponemos en esas, la cruz le pesa a todo el mundo. Y la cruz es la vida de uno, la vida de Zule, la vida de Ocampo. Y entonces, mientras pensaba en eso, hay una historia en la Biblia en la que habla de que Jesús iba rumbo al Gólgota. Y un hombre de Cirene. Que significa, para la gente que no sabe, al matadero, como le dice la Biblia. Como oveja fue llevado al matadero, dice Isaías. Al matadero. Directo a la muerte. No por donde piensa mucha gente como la mente de Zules, que piensa que Palacio es el matadero, no. No, eso no es el matadero. Entonces, yo leía eso, que un hombre de Cirene le ayudaba a Jesús, pero no como por voluntad, sino que dice la Biblia que le obligan al hombre de Cirene llamado Simón a cargar la cruz de Jesús. Porque Jesús yendo, como dijo Zules, al matadero, se le cae la cruz. Se le cae la cruz porque estaba cansado humanamente. Físicamente Jesús fue golpeado, estropeado. Y como le dije a Zules en estos días, que si Jesús hubiera tenido una asistencia médica... No me dijo nunca eso. Obvio sí, hay testigos. Que si Jesús hubiera tenido una asistencia médica, Jesús hubiera sido una cobija llena de retazos. ¿Cómo así una cobija llena de retazos? O sea, una persona como con 1000 puntos o más. Porque creo que fueron 39 latigazos. Y una vez me vi como un documental o un video explicando cómo era el rejo con el que le pegaron a Jesús. ¿Cómo? Y hablaba de que cada vez que tocaba la piel desmembraba. ¿Sí me entendés? ¿Sí me entiendes? Como... Rasgaba. Como una correa con púas. Exacto. Algo así semejante. Entonces, a Jesús tenía que... Voy a contar esto. Mi papá una vez tuvo un accidente. ¿Quién? Mi papá tuvo un accidente y creo que le sacaron Y carne. te tuvo. Ay. Yo creo que también. Bueno, tuvo dos accidentes. Pero este fue antes de tenerme a mí. Ese fue. Sí, Ya. antes. Primero. Creo que le sacaron como carne de la nalga. Sí. Yo creo que Jesús ni siquiera tenía de dónde sacarle carne si hubiera tenido una asistencia médica. ¿Sí me entiendes? Entonces, Jesús había sido brutalmente golpeado, pero Jesús estaba afligido también en el alma. Entonces, a Jesús se le cae la cruz.
sencillamente no pudo más con su cruz porque le pesó Humanamente. Sí. humanamente. Y hay mucha gente, y me añado, y yo creo que a Azules también le ha sucedido en algún momento de que la cruz le pesó, papi, y quiere tirarla. Y yo le decía a alguien muy, muy anciano, por así decirlo, a Sofía, y yo le decía, a mí a veces me dan ganas de tirar la cruz y partirla y no cargar más con ella, porque me cuesta, porque no puedo más con ella. Y hay gente que ha tirado la cruz y la ha partido y terminan suicidándose. Porque es que la cruz no es un símbolo nomás de la iglesia o algo de la iglesia. No, la cruz es su vida. Porque a Jesús lo subieron a la cruz a juzgarlo. Por pecados que no cometió él, sino por pecados de nosotros. Y a usted y a mí vamos a recibir un juicio y no va a ser en una cruz, sino que la cruz es la vida suya. Y habla la Biblia, sí, habla la Biblia de que Jesús le dice, coja su cruz y sígame. El que quiera seguirme, niegue a sí mismo. Exacto, o sea, coja su vida y sígame. Lo único que pidió Jesús es negarse a sí mismo. Pero no le dijo, papi, vea, deje eso. O sea, no, nada, niéguese a hacer tal cosa y venga, y sígame. Entonces Jesús le dijo, coja su vida y venga a mí. Y si a Jesús se le cae de la cruz y alguien humano, terrenal, le ayudó a cargar la cruz, yo me pongo a pensar. Y mejor aún, no era un seguidor. Creo. De espectador, lo que estaba sucediendo. No sé si es allí mismo donde dice que era un seguidor que le seguía de lejos. O sea, era simplemente eso, un que había oído de él. Exacto, un espectador simplemente. Como cuando hay un bochinche y usted sale a la calle, papi. Hay un por bochinche sapo. en el vergel y yo salgo de metido. Yo voy a ver qué pasa porque aquí Sí, no le gusta el bochinche. A usted le gusta el bochinche, Le papi. tocó cargar cruz por sapo. Ese dialecto, eso, exactamente lo que dijo Zule. Por bochinchero, por zampado, por agregado. Cargue la cruz. Una cruz que pesaba. Una cruz que pesaba. Y dice que lo obligan, ¿no? Lo obligan. Y yo pienso, retomando a lo que estaba diciendo ahorita, de que yo le decía a Edinson, de que yo quisiera a veces tirar la cruz y partirla. Yo pienso que eso le sucede a gente que termina con la vida de ellos. Jesús tenía heridas físicas, pero hay gente que tiene heridas en el alma profundas. Por X razón, por un abandono, por violación, por maltrato, porque lo que es, la gente no le gusta, lo que, ¿sí me entiendes? Y eso le genera una presión y la gente termina tirando la cruz y no vuelven a levantar, se suicidan, terminan con su vida. Y creo que muchas personas que hablan de Jesús, que conocen a Jesús, le añaden más peso a la cruz de otros, ¿sí me hago entender? Y también ignoran ellos que la cruz de ellos también se ha caído. Y ahora, antes de empezar a grabar, yo le decía a Zules eso, de que de pronto nosotros hemos hecho que muchas cruces, ¿se puede decir así? Sí. Muchas cruces hayan tenido mucho peso en otras personas. Y ignoramos que la cruz de nosotros también nos ha pesado y también la hemos dejado tirada en el suelo. Yo me acuerdo cuando yo decidí no estar con Jesús, porque dejé de disfrutarlo. Porque me pesó mal la cruz. Y ya la tiré al suelo y creo que fueron 2 años que estuve por fuera. Metiendo vicio. Oiga eso. Y vieron 2 personas que hicieron la tarea de Simón. Ese Simón de Cirene, que le ayudó a cargar la cruz a Jesús por obligación. Pero estas 2 personas, no sé, creo que fue porque les nació. Bueno, eso le fue porque me necesitaba el computador mío. Zampado. O sea, metido. Yo y Simón la sirena más. Ah, no. Y ese vale pega con la zurda. Entonces, con Zules tuvo una conversación. ¿Sabes qué es lo peor? ¿Qué? Que me pasó que uno... Yo pensé lo que iba a decir y en mi mente era vos sos Simón la sirena. Ah, no, pero... Y por hablar, por abrir la boca antes de tiempo. Como pasa en el frío. ¿Usted no ha escuchado que en el frío
en el freestyle. A veces improvisando se tiran a ellos mismos y no se dan cuenta. Sí. Seguí. Seguí. Entonces, bueno, yo dije que 2 personas habían ido a mi casa a tener solo una conversación, que fue Jornin y fue Esteban. Y yo sentí que ¿Cuál Esteban? ¿Yo? vos... Ah. Y yo sentí que de pronto el peso que mucha gente había puesto, porque yo estaba afuera, porque yo no había vuelto, en fin, se alivianaba. O ya no lo estaba cargando solo, porque fue un Esteban a tener una conversación conmigo, una conversación muy humana. Y un Jornin. Imagina, y Jornin ni siquiera estaba asistiendo, ¿sí me Medio entiendes? pulmón. Ahora le explica la referencia de medio pulmón. Ay, pero sí tiene medio pulmón, ¿no? Seguí. O un pulmón y cuarto de otro. Papi, igual como que le Tienen retazo le ahí. hicieron un ripio aquí. Entonces, ahí yo decidí, o ahí noté que mi cruz era un poco más liviana. ¿Sí me entiendes? Y empecé a dar pasos. Empecé a dar pasos literal, herido, como estaba Jesús. Obviamente es una semejanza. Maltratado, por así decirlo, o botando sangre. Cansado, Cansado, frustrado. exacto. Yo soy uno de los que dice que el alma también sangra. Yo soy de los que dice eso. Entonces, me venía eso mientras yo iba manejando. Y yo me pregunto, ¿a quién no se le ha caído la cruz? ¿Al más alto dentro de una congregación? ¿O al más bajo, al que recién está iniciando? ¿O al más antiguo? Entonces, es como de lo que vamos a tocar, como lo que vamos a hablar hoy. Yo creo que de las cosas que están peor vistas en cualquiera que sea la doctrina, cristianismo, catolicismo, los adventistas, cualquiera que sea el credo, el dogma. Los judíos ortodoxos. Sí, un poco de cosas raras que existen. Hay algo que está muy mal visto y es la caída. Me hago entender. Pero yo desde un tiempo para acá entendí que la caída solo es el resultado de una persona cansada. De una persona que se cansó, lo manifestó. Ayer escuché algo bárbaro. Ayer alguien me decía... ¿Cuál es esa fuente? No puedo delatar la fuente, pero me decía, me enerva que los grandes digan, he perdido la motivación, he perdido el fuego, y solo los manden a revisar su relación con Dios. Entonces esa persona me decía, entonces, ¿yo para qué voy a decir algo? ¿Yo para qué voy a decir que estoy cansado? ¿Para qué voy a decir algo? Sí, yo ya sé cuál es la respuesta, me hago entender. Y en su efecto esa persona decía, y si yo sé que X persona está cansada y tiene una relación con Dios, entonces ahí qué pasa, me hago entender. Entonces hay que esforzarse un poquito más en ese ámbito. Ahora, cuando una persona cae, es el resultado a priori de una persona que dio signos de alarma y no se le atendió. Sí. En su defecto, que no quiso decir nada ya por la predisposición de saber cuál era la respuesta. Y en su defecto, casos como yo, que yo simplemente me fui, me desaparecí. Me voy a entender, o sea, yo nunca devolví nada de lo que me habían dado. Yo simplemente dejé de ir y ya. Me voy a entender, puede ser más... Desapareció. Sí, puede ser más cobarde, puede ser cualquier otra cosa, pero fue así. Sin embargo, cuando, o sea, es una norma, es matemática pura que la Biblia expone que a la caída la precede, o antes de la caída viene la altivez, ¿no? Y la altivez llega cuando uno ya soltó la cruz y no se dio cuenta. Porque Cristo dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Pero aún, o sea, la persona necesita negarse para tomar la cruz. Creo que solo necesita negarse para eso. Sí. Porque de ahí en adelante la misma cruz se encarga de agachar su rostro. ¿Me hago entender? Entonces, una de las primeras cosas que hace la cruz es esa, agachar el rostro. Y una vez hablando con Miller, mi papá, padrastro, en fin, me enseñaba eso, la diferencia
todos somos pecadores por igual. Sí. Todos. Ni uno se salva. Pero lo único que marca un precedente no es el tipo de pecado, no es nada de eso, sino la humildad. ¿Me hago entender? Y regularmente uno encuentra más humildad en aquel que menos sabe. ¿Ya? Porque con el tiempo, una vez yo me acuerdo que yo estaba ahí en la iglesia, el pastor de nosotros estaba predicando. Y me acuerdo que yo estaba, como que adhiriendo a todo lo que él estaba diciendo, pero hubo un momento en que yo caí en sí y dije, ¿por qué actúo como si ya todo esto me lo supiera? Me hago entender. Y, hombre, yo creo que siempre la Biblia nos va a poder enseñar de las mismas cosas, muchas cosas distintas. Pero es inevitable que muchas cosas también se repitan, que haya mucha reciclada en el medio de la prédica y cualquier cosa. Pero lo que uno no puede perder, yo creo, es un corazón enseñable, me hago entender. Y en ese momento yo me di cuenta que lo había perdido. Entonces yo me acuerdo que yo hice una introspección en el momento y dije, crecí mucho y crecí muy rápido. ¿Se paró? No. Crecí mucho y crecí muy rápido. Y se lo dije en ese momento a Dios porque yo acababa de pasar un proceso en el que yo me había ido a la iglesia, recién estaba volviendo a retomar. Y me sentía bien porque, como yo muchas veces lo he dicho, es muy fácil sentirse amado por Dios cuando todo va bien. Sí. Y de la misma forma, muy difícil sentirse amado con Dios cuando todo va mal. Entonces, yo estaba ahí en el furor de levantarme, etcétera, etcétera. Y recuerdo decirme a mí mismo, crecí muy rápido. Y yo le decía a Dios eso, crezco muy rápido. Y reflexionaba en la Biblia dice, papi, Jesús en medio de mucha gente en donde habían judíos, gentiles, romanos, escribas, fariseos, etc. O sea, había toda una red cultural enorme. Un sancocho de gente. Cogía a un niño, que socialmente un niño no significaba nada, que los reyes sin ningún problema, ya el rey Herodes, en los tiempos de Jesús, a todo menor de 2 años lo había mandado a matar. Le preceden muchos más reyes que mandan a matar a un niño si estaba enfermo, si venía con una discapacidad porque venían demoniados. Me hago entender, sí, o sea, muchos niños inocentes murieron. Y coge a un niño y les dice a todos, el que no sea como uno de estos, no entrará al reino de los cielos. A ellos porque sí, les pertenece el cielo. ¿Me hago entender? Sí. Ellos tienen el cielo en sus manos. Entonces, recordaba eso y en ese momento en mi mente yo decía, estas puertas del auditorio físicamente pues son grandes por obvias razones, pero a nivel no sé si decirle espiritual o en la profundidad del asunto o hablando de quiénes deben estar en una iglesia, entra la gente pequeña. Sí. ¿Me hago entender? A nivel, vamos a decirlo, sí, podemos llamarlo espiritual o a nivel significativo, esas puertas son para entrar agachado, arrastrándose, me hago entender, rostro en tierra, porque si no se vuelve un club social. ¿Me hago entender? Entonces, de las primeras cosas que provoca la cruz en uno es la humildad. Es la humildad. Y ese es el único aspecto que marca un precedente entre un pecador y el otro. Sin embargo, marca un precedente totalmente contrario de lo que uno pensaría. Porque Jesús mismo lo dijo en la palabra, cuando oren y vayan al templo, no sean como que alardea y ¿están llamando? ¿Vos tenés una alarma a las 5:30 de la tarde para qué? Cuando salía del trabajo. Cuando no trabaja en 9 meses y no quita la alarma, ay Dios. Y Jesús mismo le enseña a sus discípulos y a la gente de que no alardeen, de que no vayan al templo a Señor, gracias por no hacerme como uno de estos pecadores, como uno de estos incircuncisos, como uno de estos, me hago entender, sí. Sino que por el contrario sean como el otro, que allí de rodillas le está diciendo a Dios, Señor, compadézcase de mí, tenga misericordia de mí, me hago entender. Entonces lo habla del ayuno, no sean porque los maestros del templo iban a los maestros del templo iban los maestros del templo alardeaban por las calles orando fuertemente a gran voz, estoy ayunando esto y lo otro, y Jesús les dice que no presuman de ello, me hago entender. Entonces sí. De forma muy peculiar el pecador no, pero el pecador con menos probabilidades quizás de cambiar es ese que ya ha aprendido mucho.
o que ya tiene ruedo en esto, me hago entender, o en su defecto gente que nunca ha conocido de Cristo y que precisamente esa altivez en su corazón y esa arrogancia de es que yo soy así, no los deja cambiar. Discúlpame que te interrumpa. El mejor ejemplo de eso, de lo que estás hablando, creo yo que puede ser cuando está Jesús y los dos ladrones. Precisamente. Que habla de que uno de los ladrones se burla o le dice cosas a Jesús en tono de burla, como que si tú eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y nos salva, a nosotros dos también. Pero el otro ladrón voltea a mirar a ese que se burla de Jesús y palafraseando, se dice. Parafraseando. Yo voy a decirlo así. Lo mira y le dice como que, ¿está loco o qué? Este no ha hecho nada. Usted y yo sí hemos hecho algo. Tenemos argumentos por el cual estar aquí. Pero este es santo. Uno de los ladrones dice eso. Y le dice a Jesús, o lo voltea a mirar y le dice, acuérdese de mí. Y Jesús, voy a decirlo así, aunque yo creo que no. Yo he pensado o he dicho, yo creo que a Jesús se le olvidó en su momento que ahí les estaban haciendo un juicio. Y le digo a ese ladrón, hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Y se dice que usted y yo vamos a tener un juicio allá arriba. Pero ese ladrón no tuvo un juicio. Ese ladrón entró al cielo directo, pero el otro se burlaba. Y sí, el vicio. No. 2 años de vicio. Este agua tiene algo. Ay. Seguí pues. No que he tenido gripita, El COVID todavía anda por ahí. Y entonces hay gente que suele ser como ese ladrón, que su condición ya la aceptan, no sé, la aceptan. Se resignan. Se resignan, sí señor. Se resignan o creen que ya no hay nada más. Dentro de la iglesia hay gente que cree que ya no hay nada más. Ya un liderazgo, ya no hay nada más. ¿Sí me entiende? Ya no hay nada más. Ya lo logré todo. Y a veces suele actuar como ese ladrón. Y al contrario de aportar, se burlan del nuevo, se burlan del que viene, se burlan del pecado ajeno. Hoy escuché un video que es que la verdad no recuerdo la fuente. Es un man que de hecho yo sigo, pero no recuerdo el nombre. Eladio Carrión. Pero estaba hablando de Oseas. Y es bárbaro porque a Oseas le preceden muchos profetas bárbaros que hicieron cosas que le preceden los que hubieron antes de él. Entonces, y a Oseas le tocó casarse con una prostituta, me hago entender. Esa era la misión de Oseas en la tierra. Y es bárbaro porque Dios manda a Oseas a casarse con una prostituta. Y a tener hijos. Y a tener hijos con ella. Pensé 2 cosas primero. Pensamientos grandes. Enormes como tu cabeza. Como la tuya. Primero, yo hoy por hoy ya en 2 meses cumplo 1 año de aniversario de casado, me hago entender. Tan rápido. Sí. Y seguir vivo. Sí. Pero recuerdo en los principios la incertidumbre que provoca muchas veces el idealismo en las relaciones que buscan hacer las cosas distintas. Hace días veía otro video en que ponían ahí en inglés, pues lo voy a decir en español porque no sé cómo se dice en inglés, pero sí lo entendí. Pero espérate, ¿uno está estudiando inglés? Sí, pero voy suave. Está perdiendo la plática. Pero entonces decía, noviazgos cristianos, y mostraban a una pareja abrazándose y orando juntos, ayunando y esto y lo otro. Y yo solo pensaba, eso no es así, me hago entender. O sea, eso pasa en las películas de Estados Unidos que vemos. No, eso pasa allá. Ni en las películas. Por eso pasa en las películas.
Pero los noviazgos cristianos no son así. Los noviazgos Falso. cristianos son noviazgos que la mayoría fracasan, aún teniendo una supuesta palabra de parte de Dios, ¿no? No, Dios me dijo que era ella y... Pero ¿cómo y- así fracasan? No, que Dios me dijo que era ella y después no era ella. Ah, y después terminan divorciando. Sí, hablando del noviazgo, ya terminan Ah, ya, su ya, ya, relación. ya. Ah, estamos hablando del noviazgo, Sí. sí, ya. Eh, un poco, yo conozco un poco. Los noviazgos cristianos caen en fornicación. Sí. Los noviazgos cristianos tienen heridas del pasado. Los noviazgos cristianos crean heridas en su relación. Sí. O sea, los noviazgos, lo más hermoso de un noviazgo cristiano no es precisamente la perfección que supuestamente hay, sino el valor de sobreponerse a muchas cosas. Me hago entender, de querer hacerlo distinto, de saber de que el sexo va mucho más allá de un coito en sí mismo, de saber de que se puede hacer el amor sin quitarse la ropa. Me hago entender hablando de actos, hablando de palabras, hablando de muchas cosas. Sonó a mucho Etiel usted. No. Pero primero pensé eso. Bárbaro, porque si usted hoy, en un escenario hipotético, usted dice, voy a tener una novia. ¿Y quién es tu novia? Una prostituta. Me hago entender, o sea, sería bárbaro. Y yo creo que al ojo humano uno diría Mal visto. exactamente. Sin embargo, Dios le manda a Oseas a que se case con una prostituta. Y él obedece. Efectivamente, se casan, tienen hijos, pero en ese proceso en el que ellos están juntos, la prostituta sigue reincidiendo en la prostitución. Y los hijos que tenía con Oseas, se dice... No todos eran de él. No todos eran de él. Exactamente. Metieron gato por liebre. Sin embargo, creo que Oseas entra en un vaivén con Dios. ¿Esto qué es? Esto y lo otro. Usted me mandó a casar. Y Dios le enseña. Ahorita el man en el video hacía un paréntesis muy interesante. Decía, yo creo que Oseas a priori, disculpen, a priori él habría creído o supuesto de que ya él sabía cuál era el propósito. De decir, no, Dios, usted me va a mandar a casar con una prostituta para enseñarles al pueblo. Enseñarle al pueblo de que usted restituye a la gente, de que entonces ahora ya no va a ser la prostituta y no la mujer del profeta y ta. Y eso no era lo que estaba en los planes de Dios. Y ser profeta en ese tiempo y en el pueblo tenía mucha relevancia, ¿no? Claro. Tenía mucha importancia. Era la única manifestación de Dios, por así es. decirlo. Entonces, Oseas se casa con ella, tienen hijos, ella vuelve a lo suyo. Llega al punto en el que ya literalmente se dedica nuevamente a la prostitución. Él tiene una discusión con Dios y Dios le dice, mi pueblo Israel ha hecho lo mismo. Ellos conmigo tienen de beber, de comer, tienen todo lo que necesitan, pero se han prostituido, se han vendido al mejor postor, a sus dioses. Todo esto lo estoy parafraseando, pero esto es bíblico, lo estoy parafraseando. Tiene más hombres que una prostituta. ¿Quién dice eso? ¿Eso, ¿Qué? ¿Eso está escrito? Creo que palabreando Jeremías dice eso. Tú, Israel, que tienes más... Sí, creo que Jeremías. Imagínense, o sea Israel, Voy a buscar. Israel que en su momento es una población tal cual, pero que representaba el pueblo por el cual Dios le había dado todo. Todo. Que lo había rescatado de la esclavitud, tal como sea, rescató a la prostituta de la esclavitud de la prostitución. Viene y le da todo. Hace descendencia de él, hacen riquezas juntos, etcétera, etcétera. E Israel, al igual que... se me va el nombre de la prostituta, ¿lo tenés? No. Se me va el nombre. Pero al igual que esa mujer, lo traicionan. ¿Estás buscando qué hombre? Sigue hablando. No, me desconcentro. Sigue hablando. En fin, que entran en un vaivén y Dios le dice lo mismo ha hecho Israel, etcétera, etcétera. Y el man en el video enmarcaba un precedente, una palabra que marca un precedente y es por lo tanto. Y el man decía, yo creo que Oseas, al igual que uno, ahí en ese por lo tanto, uno diría, aquí es que viene el juicio, me hago entender. O sea, Israel ha hecho todo esto y por lo tanto los destruiré, les mandaré otra vez plagas, los dejaré morir de hambre, etcétera, etcétera. Pero por el contrario dice, parafraseándolo porque es largo, pero lo que Dios quiere expresar es, por lo tanto, lo voy a restituir.
y los haré mi pueblo y ellos serán mi pueblo y yo seré su Señor. Entonces eso yo creo que tiene mucha congruencia con lo que estamos hablando, porque quizás ahorita viéndolo desde esta forma, sabemos que de principio a fin el humano fue la razón de que Cristo viniera e hiciera lo que hizo. Y en su momento, si no hubiese sido por la raza humana, Jesús se queda en el piso con esa cruz. Uf. ¿Me hago entender? Obvio, y no hubiera sido por Simón de Sirene, Jesús no hubiera Por eso, llegado. pero hasta allá. representa al hombre. Obvio, Y, sí. y representa al hombre lejano de Dios. Y el motivo de principio a fin, desde que Jesús tiene que nacer en un pesebre hasta que tiene que cargar su propia cruz, hasta que ya su cuerpo, creo que dice la Biblia, exhala, me hago entender. Ujú. Desde el principio hasta el fin, el motivo, la razón, el motor, todo es por y para el hombre lejano de Dios, porque él lo dice cuando dice yo vine a los enfermos y no a los sanos, me hago entender. O sea, Exacto. el único propósito de Dios, la mirada de Cristo siempre va a estar sobre sus pequeñitos, como lo dice la Biblia. Sobre mí. Siempre va a estar sobre el uno, sobre la minoría, me hago entender. Usted pueden haber 99 hablando en lengua, haciendo milagros, lo que sea, pero si uno solo clama, solo llora, con rostro en tierra, o sea, si tan solo uno se pierde, ese tiene toda la atención de Dios. Además creo que dice la Biblia que de lo más vil y menospreciado, o sea, voltear lo vil y lo menospreciado, y allá va a sacar hombres. Para avergonzar a los que se creen sabios. Exacto. Y textualmente, a lo que hablabas, dice, sin embargo tú, Israel, te has prostituido con muchos amantes y ahora quieres volver a mí. ¿Eso es que Jeremías? Jeremías, Entonces, capítulo 3. yo creo que por donde uno lo vea, eso de la cruz, ya Ocampo lo había hablado conmigo y con varias personas más, pero yo quería que lo enfatizáramos más aquí, porque pues fue en momentos de pronto en el que no se podía profundizar mucho, me hago entender. Pero aquí en que podemos, digamos, tenemos el espacio de poder abordar todas las situaciones, todos los puntos de vista, todas las perspectivas. Ajá. Es muy importante, yo creo, que todo el mundo entienda eso, la humanidad de Cristo. La humanidad de Cristo, y no es en vano, o sea, no es en vano. Entendamos que el entorno de la crucifixión fue un entorno en el que Pedro, siendo el más leal, la hizo larga. Larguísima. Pero si eso está en la Biblia es porque fue algo importante, porque fue algo que se murmuró, que se contó, que alguno de los evangelistas vio o escuchó. Ujú. O sea, eso no está ahí. No, Jesús se cayó y no. Toda la vida yo creo que lo hemos pasado por alto. Toda la vida. Te lo puedo decir yo. Yo nunca he escuchado que también. hablen de eso. Yo también me he Me pasado hago por alto. entender. Entonces uno lo pasa, no, Jesús se cayó y uno presume. O sea, uno presume lo más obvio. Claro, estaba cansado físicamente. Pero la profundidad del asunto es que es nuevamente Cristo demostrando que aún uno... El evangelio, Cristo lo representa desde que toma la cruz hasta que llega al Gólgota. Uy, claro. Es el camino de la fe del cual habla Pablo. Esa es la carrera de la fe de la cual él, desde que toma la cruz hasta que muere. Y no fue fácil. Incluso antes de empezar esa carrera, dice que él sube al monte y le dice, pasa de mí esta copa. Papi, hay algo muy interesante que un día aprendí. El momento más crítico de Cristo, hablando de su corazón, de lo más humano que nos dejó Cristo, fue en el Valle de los Olivos. Lo más humano. Señor, si es posible, páseme esta copa. Los teólogos enseñan de que lo de que estaba sudando sangre no es una expresión poética. Es literal algo que le pasa al cuerpo, que se me va ahorita mismo el término. Osteoporosis. Pero se revientan los vasos sanguíneos, creo, de tanta sí, presión. pero es que tiene un dictamen médico. Ujú. Y él literalmente, el cuerpo se expone a tanta presión, a tanta ansiedad, a tanta angustia. Tanto es que la misma Biblia dice que tenía tanta angustia, que tenía tanta angustia hasta morir. O sea, enlaza la palabra angustia con morir. O sea, pues pucha, puedes buscarlo, para no mentir.
El hecho es que representa que era tanta la angustia que, voy a atreverme a decirlo así, que tenía ganas de morirse. ¿Me va a entender? Dime, ¿cómo lo busco? No, buscaba a Jesús en el Valle de los Olivos. Buscaba que sudaba sangre, yo qué vas a saber. El hecho es que en ese lugar donde Cristo fue tan humano y tan... Voy a permitirme decirlo así en el mejor sentido de la palabra para que de pronto el que nunca ha escuchado esto lo entienda. Se permitió ser tan volátil en el sentido de que Cristo mismo decidió venir acá. Sí. Y él sabía desde el minuto 1 lo que le esperaba. Sabía todo. Pero como dice el dicho, no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir, ¿no? Uy, claro. Y en ese momento Cristo pasa de ser el que ya, él dijo, yo voy y muero en muerte de cruz, a decir, no, Dios, yo ya no quiero morir aquí. Textualmente creo que dice Filipenses, él no miró el ser Dios como cosa de que aferrarse. Sino que se humilló a sí mismo y se puso al servicio, etcétera, etcétera. Sí, Señor. Entonces Cristo en ese momento, papi, en nosotros, cuando después de un video como este, cuando después de hablar con alguien, cuando después de ciertos momentos, nosotros decimos, vamos para adelante. Pero papi, llega la noche, llegan los problemas al siguiente día. ¿Me hago entender? Y ahí ya le decimos, no, Cristo, yo creo que yo ya no quiero esto. Yo no siento que dé la talla para eso. Pero es el mismo lugar, los mismos árboles, papi, los mismos olivos que vieron a Cristo llorar así. Dice la palabra después que en el lugar donde Cristo es exaltado, que Jehová es en el mismo Valle de los Olivos. Y es otro aspecto que yo también siempre había pasado por alto. Hay una cosa que yo un día lo aprendí y creo que ha sido mi rema, o uno de mis remas, que cuando no se me es suficiente amarlo, me obligo. Porque a veces amarlo no es suficiente. Porque Jesús nos amaba, pero Jesús dijo, en el monte pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad, más no la mía. Jesús se obligó a ir. ¿Sí me van a entender? A veces no es suficiente amar, a veces uno se obliga, porque sabe que lo que va a hacer está bien, porque sabe que lo que está haciendo está bien, pero también sabe que se cansa, también sabe que cuesta, también sabe que no da más. ¿Sí me entiendes? A veces la verdad ya olvidé el punto que estaba desarrollando, pero lo que voy a decir tiene mucho que ver y es, la Biblia dice que Dios no nos tienta, pero que sin embargo conforme viene la tentación, conforme viene la prueba, Dios mismo nos da la salida. Sí. También dice que Él no pone carga que no podamos llevar. Entonces cuando una persona se cansa del evangelio, es culpa de gente como usted y como yo. Exacto, a eso quería llegar. Que hemos puesto cargas que nadie nos ha mandado a poner. Nadie. Porque, negro, Cristo lo dijo. Seguir a Cristo es difícil. Seguir a Cristo es fácil. Difícil es ser cristiano, católico, adventista. ¿No entender? Sí. Papi, cuando por primera vez a los seguidores de Cristo se les dijo cristianos, Cristo ya ni siquiera estaba en la tierra. Exacto. ¿Ya? Pero cuando Cristo estuvo en la tierra, dijo, vengan a mí los que estén cansados y trabajados. Hablando del alma y hablando físicamente, porque no nos puede olvidar que el público de Cristo era un público obrero. Sí. Era un público ganadero, Pescadores, granjero, Sí, pesquero. pesquero. Es más, hay una cosa que una vez, en estos días me enseñó Zules, cosa rara, que él me enseña algo a mí. Bueno, raro. Él me enseña a sabotear y a recochar a la gente. Y decía Zules, a ver, ¿cómo lo digo para que de pronto gente no se sienta ofendida? Porque tampoco es como el hecho de que la gente se sienta ofendida o que sientan que vamos en contra de ellos, porque no nos interesa ir en contra de nadie. Como algo como que a veces dentro de las congregaciones necesitas resultados para obtener tales puestos. Pero Pedro no tenía ningún resultado. Pedro era un pescador. Teniendo deudas.
Exacto. Jesús le pagó las deudas a Pedro. Uf. tenía Entonces Jesús nada de me eso. enseñaba eso, que cuando Jesús escoge a los discípulos, sus discípulos cercanos, que fueron 12, después ha añadido Pablo, perdón, el único docto era Pablo, y fue cuando Jesús ya no estaba. Pero el resto le debían impuestos a los romanos como tal, eran pescadores, y creo que Mateo era el único que era como cobrador de impuestos, pero... Se presume que Mateo y Tomás Exacto. eran muy inteligentes. Mateo era pues un matemático. Muy bueno en las cuentas, pero no era alguien relevante, alguien con importancia, ¿sí me hago entender? Alguien normal, del común. De hecho, Mateo era un publicano y un publicano, la descripción literal es un traicionero. Me hago entender porque Mateo era judío Ajá. y Mateo utiliza sus capacidades matemáticas para volverse cobrador de impuestos. Cobrador de impuestos del De pueblo Roma. judío. De Roma. Sí, de Roma. Pero le Trabajando- cobraba a los judíos. Exactamente. Eso era una ofensa. Exactamente. Entonces Mateo para Roma era Un trabajador un más. trabajador más. Para los Y judíos. para un pueblo era un traicionero. Sapo. Me hago entender. Un sapo. Entonces, Ese que cuando estamos en clase, profesor, va a revisar la tarea y el profesor ni había acordado. Sapo. ese Yo es le el hice que me bullying. anotaba a mí. Yo le hice bullying. Yo le rompía la hoja. ¿Sí? Está Terrible, mal. Está pana. mal. Terrible. Yo qué sabía. Está mal que nos anoten. Ya. De que Cristo mismo lo dijo. Mi yugo, o sea, mi carga es ligera y fácil de llevar. Yo creo que Dios transforma a la gente, sí. Pero yo no creo que Dios tenga el más mínimo interés en cambiar la esencia de las personas. Porque, espérate, porque si no, no me pateé el micrófono, zapa, chapa ya. Yo no he pateado nada. Porque si no, sería totalmente contradictorio predicar de que somos imagen de Cristo y semejanza a Él. Me hago entender de que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Entonces yo no puedo decirle a la misma persona, o yo no puedo predicar a la misma gente, decirle usted es hecho a imagen y semejanza de Cristo, y al mismo tiempo lo que usted es no le agrada a Cristo, porque yo no creo que Dios se equivoque. Quienes sí nos equivocamos somos nosotros y degradamos, desconstruimos, ¿está bien? Desconstruimos, deterioramos lo que Cristo hizo de nosotros. ¿Me hago entender? Y ese es el resultado de mucho mal presente, por así decirlo. Me hago entender de nuestros errores. Voy a decir algo muy fuerte. Jesús no va en contra del homosexual. Jesús Ajá. va en contra de su acción. Exacto. Ni siquiera de su acción, de su condición. Exacto. Entonces, sí. ¿decir por qué? Porque Está mejor dicho. hay otro pensamiento que yo tengo. Ninguna acción es mala en sí misma. ¿Me hago entender? ¿Cuál es la acción del homosexual? Que tiene relaciones sexuales. Yo también tengo relaciones sexuales. Ujú. ¿Me hago entender? Pero Es la intención, lo que Mal- le precede. mal hechas. Mal ejecutado, Mal etcétera, ejecutadas, etcétera. Sí, exacto. o sea, muchas. Eso recibe un nombre y es un antidiseño. Sí, obvio. Ya. Pero hay algo que yo también aprendí y que lo he repetido mucho. Y que creo que ahorita mismo me abstengo de levantar un juicio contra alguien. Primero por lo que ya hablé acerca del ladrón. Era un ladrón y le habían hecho un juicio. Y fue al cielo, ¿y qué le y dijeron? fue al cielo y nada, entró con El Jesús. ladrón del cielo. Exacto, o sea, que le dijeron nada, entró al cielo. Y también por allá en Timoteo, y yo creo que es una de mis, desde que empezó el año ha sido una de mis versículos favoritos, que dice, grande es el misterio de la piedad. Y le hablan, y me encanta que le llame misterio, porque si le habla de misterio es algo que usted y yo humanamente no conocemos, y solo lo conoce él. Entonces, yo creo que muchas personas que fueron homosexuales en la tierra van a estar en el cielo. ¿Sí me entiendes? Y mucha gente, la que fue cristiana o siguió a Jesús, católica, judío ortodoxo, testigo de Jehová, ¿cómo llama? ¿Cómo llama esa? Ay, no, eso es Bueno, en un fin, poco de cosas. ese raras. poco de cosas, sí, ese poco de cosas.
Muchos Negro. muchos no van a estar, ¿sí me entiende? Y nosotros y los que no vamos a estar, o me voy a añadir ahí para que lo digan, entonces usted cree que es salvo. No, me voy a añadir a mí. No, yo siempre he dicho que si yo logro entrar al cielo, si yo me me logro colear en el cielo, Dios mío, gané. Está bien, obvio. Y yo me voy a añadir ahí como si Ocampo no estuvo y otros están, ¿cuántos de los que están dentro del cielo Ocampo le puso peso en su cruz? ¿A cuántos? Yo creo que a muchos. O peor, si en un caso hipotético de que tuviésemos el descaro, si yo tuviese el descaro de decirle a alguien, usted se va para el infierno, Dios puede aparecérseme aquí y me puede decir por qué es mi culpa. ¿Me hago entender? Sí. Y puede anexar a eso las razones de 1000 razones por las cuales yo lo voy a acompañar. Exacto. ¿Me hago O entender? mucha gente de pronto de las que, vuelvo y digo, las congregaciones, las religiones, las instituciones han lanzado juicio a otros. Usted se va para el infierno. ¿Y quién quita que ese predicador, ese líder, ese obispo, ese papa se vaya a encontrar a esa persona allá abajo? Usted me mandó para el infierno. Mira, aquí estamos juntos. Bienvenuti. Estamos compartiendo habitación infernal. ¿Sí me entiendes? O de pronto usted está en la habitación infernal y el otro está en la habitación celestial. Esas cosas de lanzar juicio, el único que va a lanzar juicio, el único que va a hacer un juicio, un gran juicio, que añado algo que dice la Biblia, que el juicio de los hombres comparado a la justicia de Dios es como un trapo sucio. Como trapo de inmundicia. Exacto, entonces el juicio que usted cree que va a hacerse en el cielo no va a ser como usted cree. ¿Sí me entiende? Porque Él es bueno y Él es justo y no hay nadie justo en la tierra. Vea, las matemáticas de Dios son totalmente contrarias a las del hombre. ¿No entender? La Biblia dice que Él multiplica las fuerzas de las que no tiene ninguna. O que grita el débil, fuerte soy. Pero la matemática humana dice que todo número multiplicado por 0 da 0. Y Dios dice que lo multiplicado por 0 fuerzas. El que tiene 0 fuerzas, Dios le multiplica. Exacto. Y la Biblia habla de que los últimos serán primeros. La Biblia habla de que el más pequeñito vino a ser el más grande. Es verdad. La Biblia habla de que vendrán a mí diciendo, Señor, pero en tu nombre profetizamos, hicimos milagros, etcétera, etcétera, y Él les va a decir, no los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Y de la misma forma habrá un grupo que Dios dirá, estuvieron sin beber, estuvieron sin comer, sin vestir, sin vivienda. Estos son mis pequeñitos, y todo aquel que haga algo por estos mis pequeñitos, por mí lo habrá hecho. ¿No es? No. El que sea pedido tropiezo por uno de mis pequeños. Sí. O sea, él habla las consecuencias. Ajá. O sea, lo que vos decís es una consecuencia, pero él habla de la premiación. Si usted vio al que no tenía de beber y le dio de beber, el que no tenía de comer y le dio de comer, al débil, al vil, ¿me hago entender? Al vagabundo, es que no sé si vagabundo sea una palabra muy fuerte. Muy fuerte. Habitante de calle. Al habitante de calle hablando físicamente y al habitante de calle del alma, papi. El que tiene una mansión pero no tiene hogar. ¿Me hago entender? Al que el alma le deambula. Entonces, si yo estoy al servicio de esa persona, la Biblia lo dice, por cuanto lo hiciste por uno de estos mis pequeñitos, por mí lo habréis hecho. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Me hago entender? Entonces, espérate. Para que no se me vaya el hilo de lo que yo estaba diciendo. Seguir a Cristo es fácil. Lo difícil viene cuando le anexamos a la labor de Cristo. El propósito del hombre es ser como Dios, es recuperar su diseño. Sí. Sin embargo, el hombre desde el día 1 lo pervierte. Y hasta cuando Cristo viene, todos los fariseos, escribas que conocían teóricamente, que conocían letra. Sí, sobre el papel, las características de Cristo las querían aplicar y lo estaban haciendo mal. Por eso Dios tuvo que mandar a Cristo. Por eso la Biblia habla de que el verbo se hizo carne.
Ajá. Porque tenía que mostrar, por eso Cristo siempre les enseñó, habéis oído que está escrito tal cosa, pues yo os digo. Porque Cristo tenía que... usted cree que usted es parecido a Dios, le voy a demostrar que es parecerse a Dios. Honre a la prostituta, honre al pobre. Me hago entender, llore con el que llora y ría con el que ríe. Entonces, al hombre siempre le va a quedar grande lo de parecerse a Dios. Por eso Cristo, en su infinita gracia, viene, se hace menos y no hace más baja la vara, porque ser como Cristo, papi, es una vara muy alta. Muy. Es la estatura del varón perfecto, lo Dice dice la la Biblia. Pero nos da un ejemplo tangible de cómo ser humanamente. ¿Me hago entender? Entonces, usted quiere ir al cielo, sea como Cristo. Mire qué hizo Cristo y replíquelo. Alimente a los pobres. Libere endemoniados, pero para que el demonio deje de atormentar a esa persona, no para su gloria. Exacto. Sane a los enfermos. ¿Por qué? El otro día lo hablamos con este man. Él tuvo un accidente en la mano. Yo tengo problemas en la mano por mi labor. Y eso golpea el ego del hombre. De que a mí se me caen las cosas de la mano. Eso frustra. Iba a decir algo, pero muy fuerte. Bueno. Entonces, espere. Entonces, sanar a la gente para entender de que es algo que las enfermedades trascienden lo físico, papi. A Dios no le interesa las sanidades por lo físico. Porque Dios mismo dijo, si su ojo le es motivo de pecar, papi, quítelo. A Dios no le interesa que uno llegue al cielo mutilado, sin una pierna, sin un brazo, lo que sea. A Él no le interesa. Le interesa la sanidad porque me atrevería a decir que el 99,9% de las enfermedades tienen un trasfondo en el corazón del hombre. El alma, sí es. En amarguras, en frustraciones, en cosas generacionales. Me hago entender. El hombre que fue homosexual decide arrepentirse, pero tiene que cargar con un SIDA el resto de su vida. Me hago entender. Entonces, a sanar a esas personas. La Biblia dice, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me he ungido para libertar al cautivo, para sanar a los enfermos, para predicar el Evangelio de Cristo, todo ese tipo de cosas, pero es para la gloria de Cristo. Así es. Entonces, cada vez que el hombre ha querido ser como Dios a su forma, sin el Espíritu Santo y no a su forma, a endiosarse, cada vez que el hombre ha querido endiosarse, ha tocado fondo. Le pasó a Satanás cuando quiso ser como Dios, lo dice la Biblia, quiso ser como Dios y terminó mal. Le pasó a Eva, no coman del árbol de... ¿por qué de todos los árboles no podían comer de eso? Porque es que el bien y el mal le queda grande al hombre. Decidir eso, sí. Decidir eso le queda grande al hombre. Sí, verdad. Y la tentación de la serpiente fue clara. Si usted come eso, va a llegar a ser como Dios. Y Él no la dejó porque Él no quiere que pase eso. Come. Toda persona que se ha obsesionado con el ser como Dios, que es lo que se supone que le enseñan a uno, termina mal. Termina mal. Y papi, esto es algo de lo que algún día tenemos que hablar. No hay mayor evangelista que el diablo. No hay nadie que... Si hay alguien interesado en que el hombre pretenda ser como Dios, es el diablo. Obvio. Porque cuando usted cree que tiene el control y el discernimiento del bien y el mal en su boca y en su mano y en su pensamiento, curiosamente, todo el mundo le queda fuera del cielo menos uno. Sí. Curiosamente. Todas las religiones son malas menos la de uno. Exacto. Todos los dogmas, me hago entender. Entonces, en defensa de una libre expresión nos volvemos, no sé si el término está bien, relativistas. Es decir, lo tuyo no, pero lo mío sí. Exactamente. Libre expresión, pero hasta donde yo decía, antes una libre expresión. Entonces, con esto yo creo que si alguien se quiere quedar con que están atacando a las iglesias, no, a mí no me interesa. Yo soy... Hacemos parte de uno. Sí, yo he puesto muchas veces mis servicios en la iglesia, a la congregación que yo voy. Esa congregación me vio nacer, me ha visto crecer, me vio casar, quiero que me vea morir. No se trata de eso. Se trata de lo que pasa más allá de las cuatro paredes. ¿Me hago entender? Porque además, es que... Espérate, antes que me olvide. Además, las cuatro paredes no son lo que suman, sino que somos nosotros. Exactamente, mire. Y la iglesia hace daño, como constitución hace daño. Pero si nosotros por fuera, incluyéndonos a usted y a mí, lo hiciésemos bien,
lo hubiéramos remediado, porque es que la iglesia tiene los oídos de las personas 2 horas cada 8 días. Exacto. Y nosotros tenemos nuestros amigos a disposición y no vamos. O yo, hablando de mí, También. yo los he visto caer y ahí se han quedado. Sí, muchas veces me ha pasado a Por mí. mí. Me hago entender. Entonces, por eso es tan impactante. Por eso es tan impactante el tema de la cruz y de Simón de Cirene. Porque es que a veces uno cree que para levantar la gente tiene que estar uno arriba y eso es lo que lo frustra a uno. Me hago entender. Y esos son el tipo de cargas que hacen difícil llevar la cruz junto a Cristo. Y lo que acabas de decir me acaba de volar la cabeza. Y para volarme la cabeza necesitan bastante dinamita. Porque es que siempre se ha dicho en la iglesia, siempre se han dicho de que para usted ir a adelantar a otros usted tiene que estar bien. ¿Sí me entiendes? ¿Y quién por qué? era Simón Escúcheme, de Cirene? escúcheme. Era alguien común. Y fue y levantó la cruz del Jesús, del Dios hecho carne. Mire, hay algo que toda la vida se ha escuchado, que tiene sentido, que yo puedo entender por qué lo dicen, pero no lo comparto al 100%. No, es que hay que estar en santidad y hay que estar bien porque lo que uno tiene, de eso da. Créame que a usted no le conviene dar de lo que usted tiene. No. ¿No entender? Porque es que eso yo no lo tengo. Todo lo que viene por medio de Cristo es una autoridad concedida. Yo una vez lo ejemplifiqué así. Usted es un hombre súper fuerte. Súper fuerte. Y usted tiene subyugada a toda mi familia. Y yo no soy nadie. No tengo ni tropas para pelear contra usted. No tengo. Pero resulta que yo soy amigo del presidente. O yo soy amigo del rey. Yo no necesito tener nada. Si usted sabe lo que le corre cuesta arriba, si se mete con el rey, Sí. yo nomás tengo que venir a decirle, Campo, el rey mandó a decir que deje libre a mi familia. Es todo. Entonces, Entonces, y la gente siempre entonces dejen su nombre. cuando la gente va a hacer una liberación, papi, se mete en una película que yo nunca voy a compartir. Nunca bien. yo voy a compartir. Está bien. Es que al demonio, ¿usted qué le tiene que decir? A usted ya lo exhibieron en la cruz. En el nombre de Jesús. Y él dio... Es que cuando se dice en el nombre de Jesús, a veces suponemos que es solo una frase, ¿no? En el nombre de Jesús tal cosa. La Biblia dice, todo lo que pidieses en el nombre de Cristo te será dado. Punto. ¿Es por qué? Porque si Dios me lo dice y yo lo pido, se hace realidad. ¿Me va a entender? Sí. Entonces muchas veces hay muchos demonios que no son libres porque usted nadie lo mandó por allá. Mucha gente que no es sana porque usted nadie lo mandó por allá. O porque usted primero no pidió permiso al único que tiene la llave. El que traspasa. Yo puedo llegar, si mucho, a... Yo puedo ir tan profundo en su corazón como usted me quiera dejar. Pero Dios traspasa eso. Obvio. La misma, por eso David decía, escudriñe mi corazón, Dios, y si hay camino de perversidad y de maldad, quítelo, porque ni él sabía. Por eso tenía que venir a otro a buscar, a escarbar. Entonces, negro, toda la autoridad es por medio de Cristo. Y en el nombre de Jesús significa, vamos a decir que vos estás, que hay una enfermedad en vos, o un demonio. Vamos a decir que hay un demonio vicioso. Los hay. Sí, pero este demonio va a ser chirrete. Vamos a decir que hay un demonio No, de chirrete. cabeza grande. Un demonio cabezón. Entonces, papi, yo no tengo que venir. Por eso David decía, es que yo no, usted viene con espada y lanza, pero es que yo vengo en el nombre de Cristo. Ya. ¿No entender? Entonces yo, demonio cabezón, Dios mandó a decir que deje libre a Ocampo. Y usted, me hago entender porque, y el demonio va a decir, bueno, ¿y este quién es? No, yo no soy nadie, yo vengo en nombre de Cristo, Él me mandó. Me hago entender. Sí. Entonces, el camino se vuelve difícil conforme nosotros le añadimos a lo que Jesús nunca pidió. El Espíritu Santo es el que encarga de rearguir, de inquietar, de enseñar, de instruir. Él es quien levanta, Él es quien insta, Él es quien pone el querer como el hacer. No el hombre, papi. Cada vez que la gente se cansa por culpa de nosotros es porque
Mire, creer que a Dios se le escapa algo, yo creo que es pisotear su grandeza, me hago entender de forma literal. Entonces, papi, Dios, una vez le escuchaba ante Gebel decir que son 70 años ante toda una vida de eternidad. Y si usted lleva 70 años en el alcoholismo y a los 70 años se arrepiente, en el cielo hay fiesta. Obvio. En el cielo hay fiesta porque es que le espera toda una eternidad, o sea, infinitud. Infinidad. O todo un infinito y más allá, papi. De vida. Además, si usted y yo nos ponemos a ver desde Génesis, el hombre solo se saca del Edén. Dios dijo no y el hombre dijo sí. Por la altivez. Exacto. Eso es algo muy curioso. El pecado está vencido, negro, y fue vencido en la cruz. Y como os lo decía al principio, la misma Biblia dice que a la cruz fueron llevadas todos ¿qué? Nuestros pecados y enfermedades. Y si Dios le dice a usted tome su cruz, es porque usted tiene que, usted tiene que negarse para usted llegar y coger su bulto de pecados, su bulto de enfermedades, cargárselo a la cruz y treparse a la cruz al hombro, lo que usted decía, y llegar con lo peor de usted. Lo peor de mí. Y en el camino es Dios el que llega, algo simbólico obviamente, ¿no? Esto no es bíblico, pero Cristo va quitando, llega, va añadiendo, va enseñando. exactamente, Va poniendo. Cristo llega y quita esto y le pone otra cosa, más liviana, porque es que resulta que quita todo el momento, papi, usted levanta el rostro. Uy, claro. Qué miedo. Una vez yo pensaba esto y es, la Biblia dice que grande es la puerta y ancho el camino que lleva a la perdición, pero pequeña es la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Sí. Y una vez yo pensaba, ¿por qué? Y siempre lo hemos relacionado con que porque es difícil, ¿no? Y tiene sentido. Pero yo pensé en ese momento en una fila india y yo decía, yo creo que al cielo, por ese camino angosto, hay que ir en fila india. Y el primero que quiera adelantar se desecha a sí mismo. Porque es que cuando uno imagina un camino angosto, uno imagina quizás una puertica, un túnel infinito, pero es que no sabemos si solo es un camino angosto y alrededor no hay nada. Y el que quiera adelantar cae. Porque antes de la caída viene la altivez. ¿No? ¿Entender? Entonces, papi, en esto vamos a llegar allá y vamos... por eso Pablo dijo, el que persevere hasta el final, ese será salvo. Y no se persevera solo de forma individual, negro. Se persevera es que si el de adelante está en suelo, no avanzamos hasta que el de adelante no se pare. Porque por eso Santiago escribe, lleven la carga los unos a los otros. Además dice, ¿cómo se llama esa vaina? Ustedes que saben más que yo, el segundo mandamiento es ama a tu prójimo como a ti mismo. Así mismo. Y usted no se va a querer perder. Si usted no se quiere perder, no quiere que los demás pierdan, ¿sí me va a entender? Si usted no se quiere mal, usted no quiere que los otros estén mal, ¿sí me va a entender? Y yo creo que yo les hice la invitación a los muchachos de, yo quiero ser ese Simón de Sirene para la vida de los demás, de poder ayudarles con una conversación, de poder ayudarles con un plato de comida. Y hoy le dije a alguien quisiera regalarle unos zapatos a tal amigo mío porque me he fijado y siempre está con los mismos, ¿sí me van a entender? No es por burla. Ojalá sea a mí, Dios. No, vos tenés tanta plata. No, también a mí. Y no es por burla, no es por... No, solo que quiero tener ese detalle con esa persona porque de pronto, no sé si eso lo hace sentir, ¿sí me van a entender? Obvio. No, yo no tengo ni idea, yo creería que sí, pero con ese tipo de cosas ayudamos al otro y demostramos amor al prójimo, ¿sí? ¿Sí me entiende? Con un abrazo, con un... Hablemos, ¿qué pasó? Con ese tipo de cosas. Y yo no voy a decir que soy el que más cumple con eso, no. Pero trato en lo más posible, en estar para el otro, en abrazar al otro, en el otro necesita que, no sé, que oren por él. Yo oro y yo no no soy el que más ora, ¿no? Tampoco. Pero trato de que su carga no sienta que su carga lo está ahogando o que está solo en su carga, ¿sí me entiende? Es que volvemos al mismo punto, negro. Para ser seguidor de Cristo, el único requisito es ser humano. Así es. Hablemos de Fernando el Pecoso Castro.
Para, papi, hay gente que nos veía afuera. Hay que contarle a la gente que hay gente que nos está viendo de afuera. El Pecoso. Hay gente que nos está viendo de afuera. Entonces, para los que de pronto no saben, Fernando el Pecoso Castro es un entrenador de fútbol colombiano. Y me acuerdo mucho una rueda de prensa en el que él estaba frustrado, enfadado, enojado por la displicencia de sus jugadores. Y recuerdo que hace un gesto muy icónico. Sangre. Sangre. Les falta sangre, me hago entender. Así es. Y muchas veces lo que le falta a uno aquí es sangre, papi. Sangre, porque uno se vuelve mecánico. Porque ya sabemos orar. Todas las oraciones. Yo aquí me puedo sentar a relatar cada una de las oraciones y todo el mundo va a decir, yo ya la he escuchado. ¿Sabe qué me sorprende a mí? De que a veces crecemos tanto, nos creemos tanto, que nos olvidamos que el tipo que nosotros decimos seguir nació en un pesebre. A ver, el problema a veces o casi siempre, lo hablaba ayer con mi papá, es que le exigimos al otro desde nuestro presente y no desde el de él. Exacto, nos olvidamos que nosotros en algún momento estuvimos así de Claro, malos o en sea, esa condición, sí. Un tipo está atado a la pornografía y la masturbación y eso le está trayendo serios problemas en su salud, en su relación con Dios, en su relación con su esposa, en su relación en familia, en su autoestima, en lo que O sea, sea. con la justicia. En lo que sea, exacto. Él de pronto ya está sintiendo que le está haciendo las manos, ya es un violador en potencia, cualquier cosa. Pues ya un manoseador, sí, morboso. Con la sociedad. Yo voy a intentar hacerle entender por qué está mal. Sí. Y no por la Biblia, porque la Biblia ni nombra la masturbación. Yo le voy a hacer entender por qué está mal en base a su experiencia, lo que a mi usted ha vivido. experiencia, exacto. Pero si yo pretendo juzgarlo a él o demandarle a él por mi presente, yo voy a decir, hombre, pero cómo no entiende, etcétera, 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 cómo no entiende, cabezón, cabeciduro, terco, etcétera, Qué etcétera. hipócrita. ¿Me hago entender? Si lo hago desde mi presente, porque es que yo ya lo he entendido y lo sigo entendiendo. Yo tengo que, para sentarme con él Y a sigue hablar. fallando. Y sigo fallando, exactamente. Para sentarme yo con él, tengo que sentar al Esteban de 5, 7, 8 años donde conocí la pornografía. En ese momento yo no sabía qué daño me hacía. En ese momento yo no dimensionaba. Ahora sabe que ya está anime. Me hago entender. No quería decir. ¿Me hago entender? Entonces lo mismo, no, es que estos muchachos de hoy en día no quieren dejar el vicio. ¡Epa! Ellos están aquí. Es que estos muchachos de hoy en día no quieren dejar el vicio, estos muchachos de hoy en día no quieren obedecer, estos muchachos de hoy en día no quieren escuchar la voz de Dios. Acuerde que a usted le costó 5, 6, 7 años, un año, escuchar la voz de Dios y usted pretende que cada persona a la primera. Yo a veces pienso, Ay, papi. una vez pensé esto, para mí, lo pensé para mí y con esto me curo en salud una vez por todas. Pienso que a veces yo parezco Netflix, una membresía de Netflix. ¿Por? Porque le doy solo a la gente un mes gratis. Ay, no. ¿Me hago entender? Sí, sí. Y a veces nos volvemos así, negro. Sí. ¿Se están llamando? No. A veces nos volvemos así. La gente solo le puede equivocar el primer mes. Ay, no. Y nos volvemos manipuladores porque el primer mes le damos puro Juan 3.16, ¿no? Solo Juan 3.16. Por tal manera, amó Dios al mundo, solo Juan 3.16. Pero papi, el que lleva 10 años en esto se puede caer. Sí. Y el que crea que no va a caer, mire que no caiga. Lo dijo Pablo. El que mire que está firme. El que crea estar firme, mire que no caiga. Me hago entender. Entonces, ¿cómo mis papás que llevan toda una vida en esto, cómo nos van a poder equivocar? Sí. Claro que equivocó. Si es que ahorita están más viejos, se cansan más. ¿Me hago entender? El problema es que uno entiende el evangelio como algo progresivo. Y claro, yo no voy a negar que la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento, de triunfo en triunfo, hasta que el día... No tiene que ver con eso. Tiene que ver en el área personal. O sea, que el que cree en Dios o cualquier persona progrese, eso está súper bien. Siempre la gloria para Dios. Yo me refiero a nivel interno.
lo primero que usted tiene que hacer para parecerse a Cristo es no ver el cielo como algo de que aferrarse. Eso es lo primero. Porque cuando usted se obsesiona con que es que yo quiero el cielo, yo quiero el cielo, yo quiero el cielo, yo quiero el cielo, que está bien, está muy bien. Pero usted se olvida que tiene una mamá, que tiene amigos, que tiene esposa, que tiene familia y no que usted ¿cómo los llama tiene eso? que tratar bien. Exacto, no se concibe la idea de que ellos tienen una manera distinta de pensar, de actuar, Exacto. y lo pisotean. Y que la única Biblia para el inconverso es usted. Es lo único que están viendo, una carta leída, abierta, sí es verdad. Lo único. Este está viendo de ti el arroyo y le está sirviendo. El arroyo. Está sirviendo. Pero es lo único, negro. Entonces, el seguir a Cristo es fácil. Te voy a decir, el seguir a Cristo se vuelve difícil cuando vos crees que... Esto una vez me lo enseñó Esteban, el pastor mío, el pastor de nosotros. Me dijo, negro, a Cristo hay que disfrutarlo. Sí. También lo aprendí a él. A Cristo hay que disfrutarlo. Vos no te metes a orar, Esteban, para ver qué podés sacarle a Cristo. Vos te metes a orar, Esteban, porque tenés rabias, porque tenés frustraciones y porque tenés que dejar cosas en Cristo. Hasta el momento en el que usted no deja nada en Cristo, usted no puede recibir nada. La ecuación no es venga a mí, yo le doy. La ecuación es tráigame sus cargas, déjelas aquí y progresivamente yo le doy. Me hago entender, es un intercambio de bienes, negro. Pero usted le entrega su mal y él le entrega su bien. Exactamente. Sí, es verdad. Pero se vuelve difícil cuando usted cree que tiene que venir a orar para que Dios le dé dones, Ay, no. para que Dios le dé prédicas. Ay, no. ¿Me hago entender? Ay, Si usted ayuna para que el Espíritu de Dios se mueva más en usted está ayunando mal. Usted tiene que ayunar es para que usted se haga más vil. Y en la medida en que usted es más vil, Dios se mueve más en usted. Por eso Juan lo dijo. Que sea usted menos, sí. Usted Juan lo dijo. disminuye. Juan decía, todo el mundo cree, Juan el Bautista, todo el mundo cree que yo soy el Mesías, pero no, yo solo vine a abrir el camino y es necesario ahora que Él está presente. Es necesario entonces que yo pierda fama para que Él gane fama. Así es necesario es. que yo me haga menos para que Él se haga más. Es simple. ¿Me hago entender? Entonces yo no te voy a decir que la intimidad con Dios, Dios mismo lo dijo, lo que pidieres al Padre en secreto será recompensado en público. No está mal si usted ora por dones, no está mal si usted, pero con las intenciones correctas, negro. Pero, ¿Ah? sin olvidarse que antes de que Jesús hiciera un milagro, Jesús era una persona. Exacto. No, es que esto es muy importante. Si usted está orando por dones y no ha orado por frutos, está mal. Pero explique los frutos. Los frutos son el amor, la paciencia, la benignidad y 8 más que no me sé. Y eso es algo humano. Eso es algo humano porque... Eso enriquece a la persona. Exacto. A mí, o sea, si uno va a leer la Biblia, uno lee o uno ve que Jesús sale del vientre de una mujer. Nada normal. Nada normal. Y va bien. Nada anormal. Anormal. Ujú. Y para que la gente vea lo humilde o lo increíble que es, yo creo que Jesús nace en un pesebre para que vean su humildad. ¿Sí me hago entender? Sino que ya... Pues por muchos aspectos más, creo yo. Exacto, pero ese obvio, es uno sí. de ellos. Ya que, bueno, Jesús nace en un pesebre donde habían animales, donde habían estiércol. Jesús nació ni siquiera en el Caloholmes como nació Zule. Jesús nace en las peores condiciones de higiene Humana, sí. y bienestar para Exacto. un humano. Jesús crece como un niño normal, se comporta como una persona bien. Humanamente Jesús era seguido, humanamente. ¿Sí me entiendes? Porque lo que hablaba lo demostraba con hechos. En Jesús no había envidia, en Jesús no había odiosidad, en Jesús no había rencor, no había odio. No había nada de eso. Jesús se sentó con los fariseos y los escribas a intercambiar conocimiento. E incluso sabiendo que los fariseos y los escribas eran las personas que lo iban a crucificar, a juzgar. Y usted o nosotros, alguien nos juzga y, papi, la mala, ¿sí no me entiende? Habló mal de mí, la mala. Pero todas esas personas que le tiraban cosas a Jesús, Jesús solo demostraba algo diferente. Si Jesús se tenía que sentar a hablar con ellos, se sentaba con ellos. Si Jesús tenía que escucharlo, Jesús los escuchaba. O sea, Jesús, la mayor enseñanza de Jesús para mí es que Él es el mejor ser humano.
Y ya le pueden añadir, Jesús fue un gran pastor, está bien. Hasta los filósofos que no creen en un cristianismo, que no son religiosos, hablan de que Jesús era un filósofo, ¿sí me hago entender? Y otros creen que Jesús era un maestro, está bien. Pero la gran enseñanza de Jesús es que Jesús fue un gran ser humano, un gran ser humano. Una vez yo hablaba de algo que se llamaba el sexto llamado, ¿no? Porque para los que no saben, bíblicamente, a nivel pues de congregaciones, etcétera, etcétera, existe algo que se llaman los llamados, ¿no? Que es el pastor, el maestro, el evangelista, el pastor, el profeta y el apóstol, ¿no? Que son los 5 llamados. Pero yo hablaba de un sexto llamado. Y el sexto llamado es ser persona. Y fue el primero de Jesús. Me hago entender. Volvemos, digamos yo, retomando con lo que empezamos. Lo peor que le puede pasar a uno no es que le caiga la cruz. Yo creo que lo peor que le puede pasar a uno es sentirse tan cómodo y seguir. Vos vas caminando y vos seguís sintiendo un peso. Pero curiosamente el peso ya no es el mismo. Pero sentís peso. Estoy haciendo una analogía. Esto que estoy diciendo es una analogía. Y de la nada miras hacia atrás y ya no es la cruz lo que llevas. Exacto. Ministerios, posiciones, renombres. Y eso sí que gusta. ¿Me hago entender? Entonces de la nada vos crees que seguís yendo con tu cruz. Lo único que hiciste fue crecer vos y menguó Cristo. Me hago entender. Disculpa, es lo que le pasó a Salomón. Oh, Salomoncito. El Espíritu Santo se había ido de él. Y él seguía matando como cuando tenía el Espíritu Santo y seguía teniendo la misma fuerza y el mismo poder. Y se fue y ni se dio cuenta. Y no se dio cuenta. Y eso es lo que le pasa a uno y me ha pasado a mí. Me ha pasado a mí aquí en este programa, en este proyecto. Yo humanamente sé que yo tengo cierta capacidad para hablar. Ajá. Pero eso no me es suficiente para esto. Uh-huh. Porque algo yo sé, y es que si esto lo escucha gente, lo escucha Dios. Y Dios a mí me va a pedir cuentas por cada palabra. Y a mí también. Me hago entender. Y yo por eso siempre intento dejar muy en claro. Cuando yo digo, no, es que la iglesia es esto, es que la iglesia, estoy hablando de mí, porque sí. Es que yo he estado allí. Yo he cumplido ese rol y yo de puedo, malo. Yo puedo señalar literalmente qué personas yo sé que ya no están en esto por mi culpa. ¿Ya? Por mi culpa también. Entonces, papi, a mí muchas veces me ha pasado que he mirado atrás y lo único que tengo es la carga de esto. Creer que estoy predicando a Cristo, pero predicar a Cristo de boca es muy fácil. Y la Biblia dice algo muy claro: ni el don ni el llamado son movibles. Irrevocables. Son literal, el don y el llamado son irrevocables, papi. Si ya usted Dios lo puso, entonces lo ven a uno aquí y creen que es que uno es bueno, negro. Uno está aquí es porque Dios un día, en el mejor sentido de la palabra, nosotros estamos engüesados con esto. En el mejor sentido yo siempre lo he dicho, lo peor, que realmente es lo mejor que le puede pasar al ser humano, es conocer a Dios. Porque vos conoces una vez a Dios, negro, y nunca más volvés a ser igual. Te puedes ir todo el tiempo que quieras. Para Dios eso no es un problema. Entonces lo ven a uno aquí y creen que es que esto es porque somos buenos. No. Se me ha caído la cruz a mí muchas veces y he visto cruces caídas y no la he levantado. Por dos. Entonces, eso me ha pasado a mí muchas veces. De que he estado aquí y según yo estoy cargando mi cruz. Pero ya resulta que ya no me pesa tanto. Entonces, como ya no me pesa tanto, ya puedo levantar mi rostro y mirar al de al lado. A mí me pesa. Y señalarlo. Y como ya no me pesa tanto, entonces ya puedo levantar más el rostro, erguir más el cuerpo. Y me le adelanto al que sea. Y paso por delante de Cristo, papi. Se mueve más rápido. Me pasa lo del salmista Ryan Castro. Me pasó por el lado, pero no la vi. Yo pensé que...
se me cayó el micrófono! Yo pensé que estaba en la Biblia. Ni siquiera es ese. Que tiene un nombre tan paisa. Chiste tan malo que me tiré. No. Pero es eso, negro. La cruz. La cruz, no hay nada que nos mantenga tan cerca de Dios como la cruz. Es lo Así que es. nos hace más semejantes a Dios. Porque cuando yo con lo poco que puedo veo que todos van con la cruz, ahí yo los amo porque todos son iguales a mí, todos me aman. Y Cristo lo dijo, en esto conocerán que ustedes son mis seguidores, en el amor que tengan los unos a los otros. Pero cuando cae la cruz, ahí sí todos salen corriendo y nadie ayuda a Me nadie. hago entender. Así es verdad. Entonces, A mí se me ha caído la cruz también y nadie me ha venido a ayudar. Excepto las dos personas que yo mencioné. ¿Sí me van a entender? sí, sí. Como también yo he visto cruces caídas y yo no he ayudado y de pronto otro ayudó. Pero vuelvo y repito, yo quiero llegar a ser ese Simón de Sirene que no por obligación, sino porque le nació por amor al prójimo, por amor al débil, Papi, porque... yo creo que es impresionante porque yo creo que es de los mensajes más importantes y es de las cosas que sí o sí tenemos que hacer y Cristo no permitió hacerla a él. Oh, Porque es que hay muchas cosas que yo no me permito a mí y que me dan miedo a alcanzar porque yo digo, no, es que eso lo hizo Cristo, pero yo ni capaz. Pero Cristo nunca levantó una cruz. De otro, ajena. Cristo no le llevó la cruz a nadie. oye. Literalmente, estoy hablando de forma Ya, literal. sí, literal, Estoy hablando sí, de forma no, literal. Ah, no, sí, literal, sí. Sí. O sea, sí. Y papi, el que tuvo que venir a ayudar, es que es impresionante, papi, porque es el hombre ayudándole a Dios. Al Dios hecho carne. Es verdad. Entonces, de pronto ustedes que nos están escuchando, ustedes no puedan o no quieran o no compartan muchas de las cosas que hizo Jesús y ustedes digan, yo no quiero ser como Jesús. Y está bien. Está bien. Hoy vayas a la cama pensando en ser como Simón de Sirene. Oh, exacto. Ya. Que ese, al igual que usted, y al igual que yo, y al igual que Ocampo, si pasaba por ahí, yo no creo que simplemente teletransportó. No, ese estaba deambulando por ahí. Y dio papaya. Yo creo que incluso los influencers, creo que Cosio ha manifestado de que no cree, pero ha sido un Simón de Sirene Y en la así vida un de Simón de alguien. Sirene en la vida de la gente. Exacto, de muchas personas. Del mejor amigo, creo. No, de mucha gente. Pero no que yo conozco más la historia del mejor amigo de Anderson, creo que llama que lo sacó del barrio y que él tenía problemas con pandilla y cosas así. Entonces, hasta ese tipo fue un Simón. O sea, si hay gente que no quiere ser como Jesús, que no cree en Jesús, pues existe un tipo que se llamó Simón de Sirene y que ayudó a cargar una cruz. El éxito, Sencillo. siempre existe esto, ¿no? Ay, ¿por qué ellos no son cristianos y les va también en la vida? Les voy a decir una de las razones. Lealtad. El éxito de un cantante hoy por hoy como Bless es que el equipo de trabajo de Bless son los amigos de Bless que comieron ñola con Bless y ahora está comiendo manjares con Bless. No me sé Es- esa historia. Es pero su muy barrio. interesante. El manager de Bless es un tipo, él ha contado muchas veces la historia, son dos amigos. El manager, hoy en día manager, en su momento era domiciliario. Bless también se la rebuscaba, la verdad, no sé qué Bless hacía. Papi, Bless le dice, cópieme en esta, como Anacona con vos. Anacona. El Bless le pregunta, ¿nos vamos en pelicular o qué? Entonces sí, lo primero que le manda, va a ponga en su Instagram, manager de Bless. ¿Y Bless quién era? Nadie, un chinga de 15 y 16 años que hacía concierto en los colegios. Y hoy por hoy, entonces vemos a Arcángel. Y brutal, ¿no? Entonces eso, porque es que el mundo de las tinieblas, que ellos sí son más, porque la Biblia lo dice, que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Pero no tiene que ver con eso. Tiene que ver con la lealtad, negro. Tiene que ver con que el gatillero está mal lo que hace. Por supuesto que sí. Sí. Está mal lo que hace. Tiene más palabra, ¿no? Pero el gatillero tiene un man atrás con un fierro también. Y él sabe que el de atrás no le va a meter un tiro. Sí. ¿Me hago entender? Y aquí a veces no, aquí a veces toca andar de frente, papi. Y si algo tiene que aprender la gente cristiana, católica, cualquiera, si usted... Hay algo... La Biblia dice que David era conforme al corazón de Dios. Sí. Pero David pecó. Obvio. Pero ¿sabe por qué yo creo que era conforme al corazón de Dios y una vez lo escuché antes? Era un hombre de los suyos. David se metió con un poco de manes pobres, endeudados, quebrantados de espíritu en una cueva y los convirtió en los mejores guerreros. Los valientes de David. Sí. Entró ahí
Entraron ahí como habitantes de calle, o como mendigos, como vagabundos. Salieron como guerreros. Sí. ¿Me hago entender? Y usted mismo me ha contado la historia. La Biblia habla, David tiene sed. Entonces esos manes eran tan leales que meten al territorio enemigo a traerle agua. Un vaso de Y él agua. no se la toma. Ay, no. Él no se la toma porque él va a decir, hombre, ¿cómo estos manes arriesgando así Me la estoy vida y yo me tomando voy a tomar la esto? sangre de estos tipos. ¿Cómo va a tener ese descaro? No, Entonces eso es lo que nos falta, negro. Lealtad. Mucha lealtad. así es. Papi, hay un requisito para que Dios esté en un lugar, que hayan dos reunidos en su nombre. Sí. Ya. El evangelio no funciona a nivel de individuo. Obviamente, la relación de cada persona con Dios es eso, la relación de cada persona con Dios. Pero de la misma forma en que las malas decisiones que yo he tomado hasta hoy han estado influenciadas por mi entorno, para bien también lo pueden ser. Si yo he tomado malas decisiones, influenciado por lo que me pasa, por quienes me rodean, por lo que me ha sucedido, por mis heridas, etcétera, etcétera, de la misma forma, la gente toma buenas decisiones cuando los rodeamos, cuando los cubrimos, cuando les cuidamos. ¿Me Así hago es. entender? La cruz pesa menos entre dos. O usted puede descansar y el otro puede cargar la cruz mientras tanto. Exactamente. Toda persona que cae, siempre lo voy a decir, la gente que cae es solo el resultado de alguien cansado. Es solo gente cansada. Sí. A quien yo, Esteban Zule, le he dado la espalda. Yo también muchas veces. Porque esto era lo que iba a decir. Nosotros hemos sido Simón de Sirene, sí, pero hemos visto a Cristo con la cruz y no nos ha importado. ¿Me hago entender? Y ha sido la situación que nos involucró en ello. ¿Verdad? Entonces, papi, eso es muy importante que lo entendamos todos. O sea, vuelvo y repito, con el negro, con Ocampo, ya habíamos hablado de esto. Pero se hace más fácil así. Y no falta el que diga, no, pero es que no están hablando de condenación. La Biblia es clara. La Biblia es clara con que hay un cielo y que hay un infierno, pero también es clara que uno compete de usted y de mí. No. ¿Me hago entender? Voy a lanzar yo juicio. ¿Yo quién soy? El infierno existe para los pecadores, sí. ¿Qué tipo de pecadores van a ir allá? Eso usted y yo no lo Además, dice la sabemos. Biblia que primero saque la paja que hay en su ojo para luego sacar la viga que hay en su hermano. Pablo dijo, el que condena a otro, se condena a sí mismo. Sí, señor. Ay, en coro, papi. ay, como los supercampeones. Papi, qué Pero, miedo. pero entonces, no le estamos alivianando nada al evangelio. El evangelio sigue siendo el mismo. No le estamos quitando nada al evangelio. El evangelio sigue siendo el mismo. Le estamos añadiendo. El evangelio nace con un Cristo, me retracto, con un Dios y un hombre, con una relación disfuncional que cuando Dios quiere, el hombre no quiere. Y tiene que venir Cristo a subsanar la relación del hombre con Dios. Cierto. Y nos da, lo que vos decías del otro día, nos da el Espíritu Santo, alguien mayor, algo más grande. Porque es que podremos, esto me lo enseñó el gordito, esto lo escuché al gordito Caji. Yo puedo ir al cielo y preguntarle a Pedro, Pedro, ¿qué sintió andar con Jesús? Y él me puede responder, ¿qué sintió tener a Jesús dentro? Uy, claro. ¿Me hago entender? Los apóstoles caminaron con Dios, sí, pero ahora usted y yo tenemos a Dios dentro. Jesús. Y es para toda buena obra. La Biblia dice, la bendición de Dios no añade tristeza. No la añade. Y si usted con lo que está haciendo, sea a nivel ministerial, o sea que usted no conozca a Cristo, pero usted sabe que usted está causando heridas en su esposa, en su entorno, en sus amigos, en su familia, en su mamá, en su papá, en sus hermanos, en sus amigos, en usted mismo, hay algo que corregir. Porque la bendición de Dios no añade tristeza. Así es. Y no se necesita ser Jesús para levantar cruces. No. Ni siquiera un apóstol. Simón de Sirene es alguien normal. Ni siquiera un discípulo. Simón de Sirene solo aparece en la Biblia para levantar un bendito palo lleno de sangre. Papi, señor. Solo aparece por eso y ya. No, yo no lo he leído más. No lo he leído hasta el momento. Y sin ese hombre negro, quizás el pecado del velo no hubiese sido rasgado. Es que yo no sé si Jesús hubiera podido volver a levantarse y coger la cruz. No sé. Ay, Cristo, concluya, negro. No, papi. Yo ya concluí de rato. me dejó más preguntas este man con lo que dijo a mí. Me dejaste con más preguntas. Dije algo malo. No, pues yo creo que con lo
¿cómo se llama eso? La perspectiva de lo que Si dije algo malo, tienen que darlo en los comentarios por ley. dijiste. Papi, es que ni siquiera Jesús ya no podía agarrar más la cruz. Ya Jesús ya había dado todo. Hay gente que ha dado todo ya. Que siente que ha dado todo. Yo he escuchado a gente decir, ya lo di todo. Y yo también he dicho, ya lo di todo. Y también he sentido que lo había dado todo y que ya no quiero más. Y que aparece ese Simón de Sirene. Y ojalá la gente, vuelvo y repito, usted no pueda creer, vea, usted no puede creer ni en usted mismo, ni en que lo parió. Pero si usted ayuda a otro o tiene la iniciativa de ayudar a otro, usted es un Simón de Sirene. Que ayuda a alguien que lo necesita, porque de pronto usted ayudando a tal persona, usted no sabe si esa persona cómo iba a terminar. Y todo lo que usted aportó con su ayuda, con su abrazo, con un plato de comida, con no sé, con lo que quiera ayudar. Yo soy fiel convencido de que uno nunca es consciente del impacto que tiene en la gente. Sí, verdad. Y por eso mismo yo he hecho tanto daño a tantas personas. Porque uno va por la vida diciendo cualquier barbarie que se le ocurra. En especial yo. Cualquier estupidez que me ocurra la digo. Sobre todo, ¿no? Y eso Repercute en la gente. repercute. Eso deja daños colaterales. Las palabras tienen onda expansiva. Sí, verdad. Para bien y para mal. Tú lo acabas de decir. A Cristo... Si a Cristo... La cruz era el propósito de Jesús. Y si a Jesús le pudo el propósito, ¿por qué a nosotros no? Ahora, es que lo que acabas de decir es fuerte. Obvio, a Jesús le cayó la cruz y le pudo. Y se quería retractar también. Pasa de mí esta copa. Se quiso retractar porque ya vio la inmensidad, lo difícil, lo duro. Pero se obligó. Se obligó. Incluso necesitó ayuda. Ya. Se siguió haciendo vil hasta lo último. Uy, Ay, mi micrófono. Se hizo vil hasta lo último. yo no tengo nada más por decir. Si quieren, si necesitan, aún si escriban. O levanten la mano. Si les da mucha pena, levanten la manito en los comentarios de Facebook. Al F3. sí. F3. ¿Qué estamos utilizando? Yo ni me acuerdo ya. No. Estamos utilizando una aplicación de cosas anónimas. Pero si, Por allí. Es más, si usted no quiere comentar nada, usted levanta la mano. En los comentarios de YouTube, en los Reels de Facebook y de Instagram también, creo. Y ya. Que otros hemos estado en su condición y también condiciones peores. De verdad que sí. Y seguimos. Yo personalmente sigo ahí lidiando más. con mi cruz. Yo más. Si usted, vea, estoy es que me bajo de la cruz, la parto y hago una cometa. Entonces nada, 1 hora y 40 ya casi de podcast. Esperamos que hayan llegado hasta este punto. Quizás sí, quizás no. Y les agradecemos mucho todo el apoyo. Estamos retomando nuevamente, estamos reestructurando muchas cosas. El gordito era una pieza clave en todo el proyecto. Como les dijimos, terminamos, o sea, se fue el proyecto en los mejores términos claramente. Necesita o quiere tomar nuevos rumbos, obviamente a nivel personal, y lo vamos a estar apoyando en la medida de lo posible. Y nada, cuídense mucho, Dios les bendiga, que estén bien. Que estén bien. Que estén bien. Eso es difícil. Estar bien. Estar bien es difícil, no es nada, no. Empezando con que quedes bien, es total bien y el mal es totalmente relativo. Yo Eso lo pienso podemos que dejar para el próximo. Yo pienso que estar bien es estar pleno. Ya. Esto fue Puf, qué bobada. Chao pues.